muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado esta primera parte y vamos a pasar a la segunda del mismo programa. Ya sabéis, esto cuando lo publiquemos, lo publicaremos en dos partes diferenciadas, en la que primero hablaremos de estos temas, que ya os hemos introducido, y en la segunda, tanto en Spotify como en YouTube, como en todos los portales que publicamos el podcast, hoy vamos a analizar un juego, un videojuego. Se podría debatir sobre si es un videojuego, pero bueno. Se compra en Steam, así que es un videojuego. De hecho, no se compra porque nos lo ha regalado Nacuable. Muchísimas gracias, un seguidor de aquí del podcast, y le agradecemos muchísimo por regalárnoslo y para que lo pudiéramos analizar en un programa que obviamente estuviera orientado a la astrofísica. ¿De qué programa estoy hablando? ¿De qué puñetera mierda? No me salía la esta. Estamos hablando de Universe Sandbox. No lo conocéis, es un simulador de gravedad, realmente, que funciona bastante bien, aunque yo lo he encontrado lo que usa la NASA. Alguna limitacioncilla, no sé, a lo mejor no he sabido utilizarlo bien. ¿Qué dato es verídico? ¿Lo utiliza la NASA de verdad? ¿Ese dato es verídico? ¿O te has tirado el triple? Que no lo sé, ¿eh? Me lo acabo de inventar. Ah, vale. O sea, no lo he inventado, eso sí. A ver, en realidad, o sea, lo he dicho por hacer la coña, pero en realidad la NASA seguro que tiene simuladores de gravedad que deben partir de principios que sean los mismos que el Universe Sandbox, básicamente porque las leyes de Newton son las mismas en todos lados. Sí, pero sí, claro. Infinitamente más. Pero mucho, sí. Quiero decir, es como hablar del Pokémon amarillo y del Pokémon escarlata, pues sí, te va a ser lo mismo. XD. Sí, hay 1000 Pokémon más, concretamente. Bueno, en realidad 300 más porque han quitado muchos. Yo estoy triste, pero bueno. De eso hablamos en otro programa también. Porque es temporada de Pokémon, hay que hacer referencias de Pokémon. Sí, joder, además está muy guapo. El escarlata y el púrpura está muy guapo. ¿El amarillo? Ah, sí, también. No, el amarillo no. El amarillo está sobrevaloradísimo. O sea, lo siento, esto es impopular opinión, pero lo que hay. El amarillo está súper sobrevalorado. Es nada, no lo recomiendo ni un poco. Lo siento, es fanservice, barato. Universe Sandbox. ¿Cómo va a ser fan? Venga. Universe Sandbox. Se lanzó inicialmente en 2008 como Early Access, pero se ha estado actualizando desde entonces y las simulaciones son cada vez más precisas. Lo desarrolló Dan Nixon y es como os he dicho, un simulador de gravedad de espacio aislado interactivo. Y desde 2015 lleva en desarrollo su secuela, Universe Sandbox 2, que se puede comprar y jugar en Early Access en Steam. Lleva 7 años en Early Access, funciona perfectamente, pero siempre están añadiendo cositas nuevas. De hecho, me he informado, la última actualización que han metido ha sido en noviembre de este año, el mes pasado, y permite crear tu propio planeta. O sea que, Álvaro, cuidado que aquí a lo mejor le perdemos. Aquí, Álvaro. Algo más directo, chavales. Simuladores de buena acción. ¿Cómo crear tu propio planeta? O sea, una cosa loquísima. Habría que ver cómo lo modelan. Estaría bastante guapo. Ya. Entonces, bueno, de este juego lo hemos estado más o menos probando, como os estaba diciendo, y hemos visto algunos ejemplitos. Yo os he traído, una vez más, casi que pediría disculpas otra vez a los amigos de Spotify y a los amigos del audio, porque aquí sí que esta parte os recomendaría que fuerais a la versión de YouTube, porque hemos capturado unos pequeños fragmentos del juego donde vamos a discutir pues, sobre lo que va pasando y bueno, pues es un poco mejor si lo veis. Que bueno, si os lo imagináis, pues no pasa nada tampoco, pero bueno. Eso no es de videojuego. Esto es una cosa del directo que pasa. El cuerno de Holmdel. El cuerno de Holmdel. Entonces, como yo al principio del Señor de los Anillos, ¿no? Cuando el cuerno de Heimdall. Están ahí. No, ese era Heimdall, el del Balfrost. El abismo de Hel. Ese creo que no sale en el Señor de los Anillos. Debe ser su primo, no sé, no lo tengo claro. Seguro que también es de Pokémon. Bueno, lo que os estaba intentando decir era que en la primera parte os estaba intentando introducir un tema que era el tema del fútbol de forma muy sutil, por si no os habéis dado cuenta, pues es el Mundial, ahora estamos publicando... ¿Viva Marruecos? No sé qué estás hablando. Efectivamente, Marruecos va a ganar el Mundial, pero bueno, eso todavía no lo saben.
Entonces lo que he hecho ha sido hacer la primera simulación de balones de fútbol. Entonces voy a borrarme a mí de aquí, si sé hacerlo, así y así, para que podamos ver un poco lo que pasa. Esto está en bucle, entonces va a volver a pasar otra vez, entonces no pasa absolutamente nada. Estamos viendo cómo hemos liberado unos cuantos balones de fútbol en el campo. Ese es el penalti que tiró Ramos hace unos años, ¿no? No, eso último que ha pasado. Eso último que ha pasado es el Tomar por penalti. culo, Ramos. El penalti de Ramos podría ser. Así lo tiene. Sí, insisto que si queréis que hablemos más de fútbol, no lo dejéis en los comentarios porque no va a pasar. O sea, esto es lo máximo. Lo podéis dejar. A ver, sí, algo se Yo os aviso, yo no voy a hacer ni caso. Yo puedo hablar de. Escucha, podemos hablar de fútbol. Hubo un tío en nuestra promoción que hizo un TFG de física y el deporte. Oh, Dios, es verdad. Podemos hablar de. Época física. No voy a comentar más. Vale, pues si queréis comento yo, pero de fútbol como si fueran planetas. Mira, eso es, precisamente se están comportando como si fueran planetas. Yo no sabía que los balones de fútbol podían fusionarse de esta forma, pero desde luego lo que estamos viendo es que cada vez los balones de fútbol se van acretando, se van haciendo cada vez más grandes porque su densidad se mantiene constante. Entonces, cuando su tamaño aumenta es porque su peso también lo ha hecho, su masa. Masa, no su peso, obviamente. Entonces, vemos como, aunque tengamos un sistema de muchos cuerpos, parece que lo que hace tender al final la interacción gravitatoria es que se vayan acretando, se vayan agrupando. Salvo que los pongamos en configuraciones muy, muy concretas, como podría ser el sistema solar. Lo que está pasando aquí también, una cosa interesante de por qué se están acretando, es porque están todos en el mismo plano. Si te fijas, todos los balones de fútbol están como dentro del mismo plano. Si los pusiéramos en distintos planos, podrían pasar cosas locas. Si pusiéramos balones de fútbol arriba, abajo, tal. Y de hecho esto es interesante también, ya volviendo a lo teórico un poco. Cuando tenemos más de dos cosas, en gravitación no se puede resolver y pasan cosas locas. O sea, con dos planetas es fácil, con tres, en ciertos casos se pueden hacer cosas, pero con más de tres es imposible. Entonces, claro, si pusiéramos más cosas, podríamos ver... Os traduzco de Dani al español, hacer cosas igual obtener una ecuación. O sea, se refiere a eso. Las únicas cosas que a él le interesan son las que se pueden poner antes y después de un igual. O sea, ya está. No... Como por ejemplo un par de... No. balones de fútbol. No me seas sexista, Dani. No. Dani, por favor. No me seas vulgar. Que a ver, estamos aquí hablando de fútbol y uno se viene arriba. Pero sí, está claro que el tema de que estén en el mismo plano es un limitante, es un factor limitante. Eso es algo del propio simulador que será muy interesante y no sé si lo van a implementar o si se puede implementar en el mismo. Porque yo lo único que he visto ha sido que se puedan poner en el mismo plano todos los objetos. A ver, yo he jugado un poco a este y tú puedes crear tu sistema solar con planetas girando yo qué sé, en el mismo plano y luego poner otro que gire en un plano distinto y se puede hacer y no pasa nada. O sea, tú una vez tú lo seleccionas y tú mantienes clic, creo que es derecho, y mueves el ratón, cambias la inclinación, el ángulo. Entonces sí que lo puedes hacer. Sí. De hecho, ahí al final, o sea, yo supongo que se podrá hacer, no lo he llegado a hacer, pero supongo que se puede porque al final de la animación se ve como uno de los balones de fútbol, bueno, dos de hecho salen despedidos para arriba y para abajo. Es decir, si tiene implementado que puedan irse para arriba y para abajo, supongo que podrás poner cosas por ahí. Sí, Eso sí, es otra totalmente. Es cuestión de cacharrear. Sí, básicamente. O sea, el Universe Sandbox es básicamente para que te pegues tus ratos libres, para saber qué pasa si juntas cosas de cierta manera. Y aquí es muy interesante porque se ve como obviamente con la fuerza gravitatoria todos los balones tienden a juntarse, pero en la última interacción se ven como dos balones interaccionan de una manera muy concreta y salen totalmente disparados. Balones, diría yo, suficientemente pesados, me aventuraría a decir. Sí. Es decir, no creo que tenga implementado que puedan fusionarse tantos balones. No, puede ser. Y por eso es por lo De hecho, que... lo que creo, como está en el mismo plano, si está bien implementado, creo que lo más probable es que salgan disparados porque el programa ha petado. O sea, seguramente. Quizá por números o lo que sea, se ha columpiado.
Me pareció muy Porque ahí guapo, no hay la verdad, fácil, y por eso lo capturé. Yo creo que es eso, que está intentando fusionarse todo el rato y no es capaz de fusionar balones de fútbol. O sea, el ID de balones de fútbol debe tener como masa máxima, no sé Claro, cuánto. sí. Claro, o sea, esto si fueran estrellas, la estrella tendría una masa máxima y si te pasas, pues explota. O forma otras cosas que pasan al final de la vida de las estrellas. Que eso lo vamos a ver ¿Cuál también. puedo explicar en un... ¿Cómo qué? ¿Cómo qué, Fer? explicaré en otro directo? Cuéntanos. Mira, nos dice Trini, aprendiendo física con temática del Mundial de Fútbol. Claro, pero ahora los balones de fútbol ya se nos han quedado pequeños. Entonces, ¿qué podemos imaginar más? ¿Qué podemos imaginar? Tenemos un simulador que nos permite tirar cosas unas contra otras y ver qué podemos hacer. Bueno, pues lo que podemos hacer, por ejemplo, ponemos la pantalla en negro y ponemos la siguiente, es tirar una pirámide de Giza como satélite de la Tierra. ¿Qué pasaría si tuviéramos un satélite que fuera como la pirámide de Egipto, la pirámide de Giza? Pues aquí lo tenemos. Tenemos una órbita bastante elíptica que pasa muy cerca, peligrosamente cerca de la Tierra. Lo he mirado y son como unos 6.900 kilómetros de radio desde el centro de la Tierra a la distancia que tiene. Pero si la Tierra Tiene 6.300, entonces es como... tiene 6.000, claro. Está muy cerca. Yo quiero manifestar un claro fallo muy grande del simulador que me está La enfadando. atmósfera. No, ¿por qué la Tierra no? Vaya. Álvaro, dime. No, ¿por qué la Tierra no es plana? No lo estoy entendiendo. Esa esfera no. Uy, claro, es que no hemos explicado el lore profundo de que este análisis proviene del programa en el que nosotros analizamos el simulador, entre comillas, estoy poniendo muchas comillas, aunque no se me ve, Era un puto libro. que era Flat Earth Simulator. Sí. Entonces, pues de eso viene. Entonces, Álvaro está indignado porque no hay tierra plana. Le entiendo A ver, perfectamente. no, o sea, es bastante. Sí, habla. No, es que me he rayado porque pensaba que estaba girando al revés, en plan que amanecía por el oeste. Pero me he fijado y no amanece bien. No, amanece bien. Está muy bien. O sea, es que todas esas cosas sí que las tiene súper bien implementadas. Esto es un simulador muy serio, realmente. Es bastante profesional. Pero permite hacer cosas chulas como tirar una pirámide, efectivamente. O sea, estoy muy contento porque la mayoría de las pirámides que tiré no hicieron órbita. Caían hacia la Tierra, por lo que sea. No hacían órbita. A ver, Podemos hablar de eso también. Claro. Hay cosas que hacen órbita y cosas que no. Eso es. Claro. A ver, aquí estos son cosas de leyes de gravitación, básicamente. O sea, si tú coges y tienes dos cuerpos y los dos cuerpos están quietos, uno tiene mucho más gravedad que la otra, pues el cuerpo grande atrae al pequeño y crea una línea recta y se estampa perfectamente contra, en este caso, la Tierra. Sin embargo, si la pirámide la echáramos con una velocidad inicial, que no esté en la dirección de la Tierra, lo que pasará es que si va con la velocidad adecuada, acabará orbitando la Tierra como se ve aquí en esta maravillosa pirámide. Dato, en este caso, unos 1,91 kilómetros por segundo, concretamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí. Habla. No, iba a decir que debe ser el límite por abajo, porque para que pase tan cerca. Sí, no, claro, esa es otra. Al pasar tan cerca de la Tierra, quiere decir que si tú hubieras lanzado esto con una velocidad un poco más baja, la pirámide hubiera impactado contra la Tierra. Si tú lanzas cada vez la pirámide más y más rápido, llegaría un momento en el que la órbita pasaría de ser, como se ve aquí, elíptica, a ser hiperbólica. En tal caso, a tomar por culo todo. O sea, Bueno, no parabólica. En términos científicos, pasa una vez y se va. Claro, o sea, tendrías que la pirámide se ve mínimamente afectada por la Tierra, pero luego, ¡pum!, como en las pelotas de antes, se irían a tomar por culo. Eso es. Básicamente. Mira, nos preguntaba Trini si eso se puede modificar o por más obligatoriamente tendría esa órbita. Lo que te ha dicho Álvaro, las órbitas se pueden modificar en función de las velocidades iniciales y de la masa de la pirámide. Como yo todo el rato quería tirar una pirámide, lo que tuve que modificar eran los otros parámetros, básicamente. No tirar pirámides. Es que la otra opción era poner en órbita una cabina telefónica, pero me parecía muy pequeño. Entonces dije, bueno, pues una pirámide. Algo que pese algo. Sí. Claro. Como la de Doctor Who. Sí. Ya que estoy, aquí se ve claramente el estilo de órbita que tiene. En este caso es una órbita elíptica, bueno, como las
como las leyes de Kepler bien explican, este es el tipo de órbita que tienen todos los planetas alrededor del Sol y los satélites alrededor de los planetas, etcétera. Y se puede ver una peculiaridad muy, muy chula, que es que cuanto más te acercas a la parte más cercana, digamos, del foco donde está la Tierra, se acelera la órbita. Cuanto más cerca de la Tierra está, más rápido va. Más rápido va, eso es. Eso es importante porque esa pregunta la pueden hacer para un doctorado. Correcto. O en el examen de selectividad. Puede pasar en los dos aspectos. O en el trivial, seguramente también puede caer. No sé. Así que apuntaoslo. Si estás cerca del planeta, vas más rápido. Si estás más lejos, vas más despacito. Eso a lo mejor, eso, Álvaro, ¿te atreves a explicar la tercera ley de Kepler o la explico yo? Tú, fine, venga, fiesta. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Que ahora te toca a ti hablar un Ah, poco. bueno, simplemente que áreas iguales barren tiempos iguales. Entonces, como estás barriendo muy poquito espacio, muy poquito espacio cuando estás cerca de la Tierra, tienes que hacerlo con un tiempo muy cortito. Y cuando estás muy lejos, estás barriendo mucho más espacio, entonces tienes mucho más tiempo para poderlo barrer. ¿Vale? Es una ley de palanca realmente. Pero bueno. De hecho, he de decir, antes Fer, de que pases, Cuéntame. que este simulador está muy bien hecho porque yo no sé capturas de pantalla, pero yo me he divertido muchas veces estampando cosas contra este simulador. No sé si Fer, ¿tienes alguna cosa de estampar? Me pillas. Te voy a poner. Te voy a poner una. Mira, a ver si te resulta. Mira. A ver, te tenemos por aquí. Uy, este no, este es el spoiler. Te voy a poner este, si te parece. Que es casi de estampar. O sea, que puedes contar lo de estampar y luego puedes contarnos qué pasa aquí. Esto es simplemente Tierra y Luna muy cerca, ¿vale? Yo simplemente lo explico para los que no lo estáis viendo. Antes de... Espera un momento, que ha puesto otra cosa. ¿Y se puede tirar un objeto de la masa de... Oh, Dios. Se puede. Puedo confirmar que se puede. Lo que pasa que no lo he hecho, pero se puede. La órbita, Trini, dependería de con qué velocidad lo tirarás. Con cuanto más rápido, más probabilidades hay de que quedará orbitando en lugar de estamparse contra la Tierra. De la velocidad y de para dónde. Otro más rápido hacia la Tierra. Claro, tiene que ser una velocidad radial, eso es. Sí. Un día hacemos un directo. Ya he hecho un directito jugando a esto en el canal, pero otro día lo traigo y probamos esas cosas, todo lo que queráis. Pero bueno, Álvaro, cuéntanos, que es que vamos un poquito con el tiempo tal. Sí, yo lo que iba a decir es que yo en este simulador me he pasado muchísimas horas estampando varios objetos contra los planetas para ver cómo de fidedignos es. Y es muy curioso porque representa muy bien alguna que otra ley de la física. Porque, por ejemplo, si tú cogeas un objeto, digamos, como la Luna, y lo estampas contra la Tierra, ves como la Tierra, o sea, obviamente toda la superficie se daña y sale un montón de parámetros de temperatura súper altos y que la humanidad se ha extinguido, cosa razonable. Y se ve como a la Tierra no le afecta mucho. Pero si tú coges y le aumentas mucho la masa, como la mitad del tamaño de la Tierra, pues ya ves cómo empieza a afectar un poco el tamaño del objeto que estás tirando. Pero es que, como todo el mundo sabe de la velocidad cinética. Que es un medio, cinétrica, que es más que cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la velocidad a la hora de dar energía a un objeto cuenta mucho más, el doble. Bueno, el doble, cuadráticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú coges un objeto que tenga mucha menos masa, pero que tenga una velocidad estúpidamente alta, puede ser que un objeto súper pequeño sea capaz de mover la puñetera órbita de la Tierra. Por eso acabas de describir el funcionamiento de una pistola. Pero sí. Y es muy curioso porque por ejemplo, cuando se habla de asteroides o cometas potenciales, sería como muy fácil de decir, pero ¿cuánto tamaño tiene? Porque en función del tamaño, más o menos daño va a hacer a la Tierra. Lo cual es cierto, pero otro parámetro mucho más importante es la velocidad. Porque si tiene un tamaño que puede que asuste, pero va súper despacio, no haría tanto daño como si fuera muy rápido. Y viceversa, un asteroide de un tamaño pequeño, pero que fuera a toda polla, sería incluso más peligroso que un asteroide grande yendo lento.
De hecho, el tema de los daños que puede repercutir sobre un cuerpo que le estampes algo. Aquí en esta animación que estamos viendo se ve por la cantidad de masa que va perdiendo la luna. Vemos que una parte va cayendo hacia la Tierra. Entonces vemos cómo afecta, cómo pueden producirse esos daños a nivel superficial, aunque no produzcan cambios en la masa de la Tierra. En este caso porque son pequeños, en realidad. Sí, y aquí también se puede ver cómo afecta la fuerza gravitatoria de la Tierra y la Luna. Aquí se ve como claramente. Un poco, Álvaro. No, ¿por qué se rompe? Yo creo que Claro, es el porqué de vale. esta animación. ¿No? Porque, Supongo que es a lo que ibas. La Luna está muy cerca de la Tierra y como la Tierra tiene muchísima más masa que la Luna, la fuerza de marea que crea la Tierra y la Luna es tan grande que nada más empezar la simulación, los primeros frames, se ve como la Luna pasa de ser esférica a ser un poco elíptica hasta que finalmente se desgarra y se crea como una nube alrededor de la Tierra, que son los trocitos de la Luna que se han ido desgastando, que es lo que se ve en la simulación. Y es muy interesante porque la Luna y la Tierra se crean bastante fuerza gravitatoria entre ellas, porque si os fijáis, todo el tema de las mareas de la Tierra es gracias a la Luna. Entonces, si la Luna estuviera muchísimo más cerca, desde el punto de vista de la Tierra, habría unas mareas Mucho más pronunciadas. serían casi mareas cada marea, sería una locura. Sí. Entonces ahí se ve como la fuerza gravitatoria de la Tierra desgarra a la Luna, hasta que ya se vuelve a estabilizar el sistema otra vez, como se ve ahí. Sí, pero aunque parece... Perdona, Dani. Aunque se vuelve a estabilizar, realmente vemos que yo lo que hice fue acelerar el tiempo de la simulación para que... Porque parecía que se había estabilizado, pero yo no estaba contento. Yo no pensaba que se hubiera estabilizado del todo. Entonces vemos que si le dejamos suficiente tiempo, sigue perdiendo... O sea, si pasa el suficiente tiempo, como está realmente cayendo, ese es el spoiler, realmente va perdiendo cada vez más masa. O sea, parece que está estable durante mucho tiempo y veis, ¡pah! En ese momento pierde otra vez masa como al principio y parece que vuelve a estabilizarse. Ahí ya no lo alargué más, pero probablemente... Claro, porque pasará lo mismo. Esta fuerza de marea que estira y encoge y cambia la forma de la Luna, lo que está provocando es un calentamiento interno de la Luna, lo cual facilita que se vaya resquebrajando poco a poco y que de repente tenga estas eyecciones de masa. Y como está tan cerca, pues se acabaría desgarrando probablemente por... Sí. Perdona, Dani, Lo que iba a comentar que... No, pues nada. Que la fuerza gravitatoria, la interacción gravitatoria, se debilita con la distancia. Es decir, cuando algo está más lejos del centro de lo que genera esa interacción, siente menos gravedad. Entonces, al final, la Luna es un cuerpo extenso. Y hay una parte que está más cerca de la Tierra y otra que está más lejos. Esa diferencia en la distancia es lo que genera también las fuerzas de marea. Es decir, para que se sepa un poco por qué la parte de la Luna que está más cerca de la Tierra está más acelerada, está cayendo más, se está acelerando más que la parte de atrás. Eso al final desgarra. Bien, hay un límite. Tú sabes más que yo de esto, o sea. Lo estás explicando perfecto. La parte que esté más lejos de la Tierra, básicamente va a sentir menos fuerza de gravedad que la que esté más cerca. Y esa diferencia de gravedad, conforme la Luna también va rotando, digamos, va tocando distintas partes de la superficie, haciendo que poco a poco la Luna se vaya deformando hasta que llega a un punto en el que no puede más y hace un cambio de... Por si alguno está cuando hemos hablado de agujeros negros, estaba y se acuerda, esto es lo mismo que la espaguetificación. O sea, es la misma idea. Hay una parte que experimenta más gravedad que la otra y eso al final te estira y te parte. Solo que la Luna, además, como está rotando, como dice Álvaro, pues la parte que siente más gravedad no siempre es la misma. Cada vez hay una cara de la Luna que está mirando a la Tierra. Bueno, yo quería meter ahí mi cuñita de agujeros negros. No, sí, eso... hay cuñita de agujeros negros, pero antes os voy a mostrar otra, porque os he traído varios ejemplos, entonces os voy a enseñar otro que me parecía muy interesante, del que a lo mejor también me podéis contar algo. Esto es un planeta que está orbitando alrededor de su estrella. No es el Sol, no es la Tierra, es un planeta orbitando alrededor de su estrella. Concretamente he elegido una estrella promedio, digamos, en tamaño, y un planeta grandote.
un planeta gordoncho. Y he decidido Tipo Júpiter o así. estratégicamente ponerlo muy cerquita del planeta. Es muy cerquita de la estrella. Es algo que en nuestro sistema solar no ocurre, porque nosotros tenemos los planetas más cercanos al Sol, son los más pequeñitos, y que los Júpiter, como dice Dani, están realmente muchísimo más lejos que la Tierra o que los planetas interiores. Pero existen estos sistemas, existen bastantes, y también se pueden detectar con una cosa que se llama el método de los tránsitos. No sé si Álvaro nos puede contar algo o... Sí, claro. O sea, ya que estoy, me utilizáis, por supuesto. Hombre, Vale. para eso estás. Bueno, que sepáis lo primero que, pese a que, como dice Fer, pese a que no esté en el sistema solar, este tipo de configuraciones de planetas gaseosos muy grandes y muy cercanos a su estrella son bastante típicos, y muchos de los planetas que se han detectado hasta ahora son de este estilo. Se llama Júpiters calientes. ¿Por qué? Porque el tamaño del planeta es muy grande, como la masa de Júpiter o un poco más, está muy cerca de su estrella, lo cual obviamente hace que esté muy caliente. Hasta ahí el nombre, bien. Entonces justo la configuración y la imagen que ha elegido Fer, que está justo de canto, digamos, es el ideal para detectar ese planeta mediante el método de los tránsitos. Entonces básicamente la idea es que nosotros siempre tenemos la luz de la estrella. En una grafiquita siempre tenemos la luz de la estrella. Si va pasando el tiempo, se puede ver como en el momento, que es justo ahora, en el que el planeta pasa por delante de la estrella, con una suficiente precisión se vería como en esa grafiquita, en vez de tener la luminosidad del Sol, tendríamos un pelín menos durante un poco de tiempo. Y durante ese poco de tiempo se puede sacar un periodo del planeta. Aparte también se puede detectar también un periodo que es de máxima luminosidad, que es justo cuando el planeta está a punto de esconderse, justo ahora, a punto de esconderse de la estrella. Ahí la luminosidad será un pelín mayor porque tienes la luz de la estrella y la reflejada de la atmósfera del planeta. Y este método es muy interesante, y en el momento en el que el planeta está por delante de la estrella, la luz que nos va a llegar también nos va a dar información de la atmósfera de ese planeta. ¿Por qué? Porque los rayos de esa estrella van a atravesar la atmósfera del planeta, llegar a nosotros, y como habrán interaccionado con la teórica atmósfera de ese planeta, según la luz que nos llegue, la longitud de onda, según donde esté los picos de intensidad, podremos detectar qué elementos están dentro de la atmósfera de ese planeta. Increíble, ¿eh? O sea, lo que puedes sacar simplemente midiendo la luminosidad, que es lo más fácil, de una estrella, y su variación con el tiempo, en este caso. Al final sacamos cosas de cosas. Sí. Gracias, Dani. No, pero sí, es muy interesante, y estos sistemas son muy codiciados porque puedes sacar atmósferas de otros planetas, la configuración, o sea, que tienen hierro, nitrógeno, todo lo que tenga. Y es muy interesante. Y de nuevo, si alguien quiere que lo explique en más profundidad, pues yo encantado haré mi trocito de directo de esto. Me parece muy curioso, ¿no? La verdad que mola mucho. La detección de exoplanetas. Y el último ejemplito que os traigo, y ya con esto terminamos esta segunda parte del programa. Insisto que a los que lo estáis viendo en Spotify, estáis escuchando en Spotify, mejor dicho, pinchaba Dani ahí. Hola. ¿Qué vuelto a aparecer? Ahora te voy a ocultar. Ahora estoy solo. Me han abandonado en la negrura del universo. En la negrura. Estoy rodeado de energía oscura. Hala, te oculto. Hasta luego. Adiós. Entonces, lo que vamos a ver ahora es un sistema un poquito más realista, un sistema un poco más, porque habréis dicho, joder, pues se lo han puesto 2 cuerpos, o 7 balones de fútbol, no sé qué, una pirámide, pues me han parecido interesante, pero bueno, para los que seáis más puristas, a lo mejor os apetece ver un sistema solar. Entonces, bueno, pues aquí tenéis el sistema solar, en el que simplemente lo que he hecho ha sido ir cambiando la masa del Sol. Entonces, vamos a ver las cosas que van pasando según multiplicamos cada vez la masa del Sol por 10. Entonces, veis que los cambios son muy grandes. Ahora vamos a comentar un poco las distintas fases por las que va pasando la estrella y el resto de cuerpos a su alrededor. Vale, comento yo otra vez. El tema de Álvaro. Sí, vale, pues nada. Nuestro físico de confianza. Ahí está. Vale, pues
básicamente, como bien dice Fer, Dios, la masa. Joder. Es que crece mucho, crece mucho. Dios mío, cuánta masa. Hasta que al final ni se ve. Ahora es mi tema. Va a estar en bucle, así que si queréis lo podemos comentar en cualquier orden, lo que queráis. No, vale, pues ya luego dejo a Álvaro. Pues nada, básicamente pues tenemos el sistema solar inicial y cuanto más pesado es el objeto que se pone dentro del sistema solar, las órbitas tienden a ser mucho más elípticas. ¿Y por qué? Bueno, pues porque básicamente al aumentar la masa del Sol, los planetas quieren acercarse mucho más a él porque su pozo gravitatorio es ahí justo en este momento. Porque su pozo gravitatorio es muchísimo más grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ve aquí claramente, como en las leyes de Kepler que antes explicábamos, que cuanto más cerca pasan del Sol, más elíptica es su órbita, más achatada está, y entonces más rápido pasa cerca del Sol. Y lo que se puede ver es que el Sol también, que esto lo hace el juego bastante curioso. El Sol empieza en amarillo, va subiendo a tonos anaranjados y luego a tonos rojizos y luego ya peta porque esto no lo hace bien. Pero lo que está haciendo es Fer está aumentando la masa. Y una manera que tiene el Sol conforme se va haciendo más mayor es que va cambiando de colores, que es justo lo que está haciendo el videojuego ahora mismo. Entonces, llega un momento en el que el Sol se convierte en una gigante roja, que es bastante fidedigno, y luego pega el explosivo. Sí que es verdad que esto es un poco falso, porque el Sol no es que vaya cambiando de imagen, es que su estructura es lo que va cambiando. Si Fer sigue aumentando de tamaños, no debería de irse al rojo, debería de irse al azul. Cuanto más masa tiene una estrella, fotones más intensos emite y por lo tanto la luz está más al azul, tiene mucha más energía. Entonces, poco a poco la estrella se va haciendo más azul porque va cambiando de masa poco a poco, hasta que de repente es tan grande que no puede aguantar su propio peso, colapsa y Dani se vuelve muy feliz porque tenemos un agujero negro. Lo que ocurre aquí es básicamente que en lugar de estar aumentando la energía, está aumentando su radio. Si lo veis ahí, el radio va cambiando cuando yo aumento la masa. Eso es por cómo tiene correlacionado, por cómo tiene correlacionadas las variables el programa, básicamente. Entonces, lo que dice Álvaro, lo que nos ha comentado Álvaro de cómo evolucionaría una estrella en el tiempo, no se puede hacer de esta forma. Eso es lo que hemos aprendido. Es decir, tú no puedes hacer el paso del tiempo de una estrella a base de aumentar su masa, porque realmente no es lo que ocurre. O sea, lo que ocurre es que cambia su actividad. Lo que ocurre es simplemente que pasa el tiempo, que su combustible se agota o que consigue más, si es un sistema un poco más exótico o lo que sea. Eso es. Pero en el caso del Sol sería simplemente que está... Claro, o sea, lo que está haciendo Fer para nada es el futuro cuando el Sol se convierte en una gigante roja. No, porque es simplemente... Eso es. Lo que hemos hecho es... ¿Qué pasaría si tuviéramos un Sol más gordo? Claro, cada vez más y más y más gordo. Más gordo, ojo, que no más energético. Pero si fuera más energético, obviamente en lugar de volverse cada vez más rojo, cada vez más gris, esto es más friote. Esto es como más planeta, de hecho. Lo que debería hacerse es como más nuclear, más energético, más luminoso, más fuerte, eso si queremos. Planeta no es correcto. Porque bueno, no pero me refiero a que tiene una superficie y que... Sí, a ver, perdón, por la licencia, pero es... Simplemente quería referirme a eso, que es como más... Bueno... no sé si se me ha entendido. Que pierde su actividad nuclear, entonces ya pierde lo que le hace estrella, realmente. Va a perder su fuente de energía. Esa lucecita. Sí, esa luz interior, si nos ponemos poetas. No, pero básicamente eso, que su color va cayendo, su temperatura también va cayendo. Álvaro, ¿sigues ahí? Sí, es que estoy pensando un poco. Y es que si tú, o sea, las estrellas que son más azules son más grandes, son más pesadas y tienen más temperatura. Entonces, a lo que me refiero es que si tú sigues aumentando la masa, tú no estás creando lo que tú has dicho. Tú debes de estar creando una estrella cada vez más azul. No porque haya ninguna evolución, sino tú simplemente vas cambiando de estrella. Pero si yo cojo el Sol y le aumento el tamaño un montón, lo que haces es aumentar la temperatura, aumentar la masa y el color se vuelve más azul. No, porque la temperatura no la toca. Sí, es lo que he comentado. Porque en el programa no está correlacionado con la temperatura. Eso es. No está correlacionado con la temperatura. Vale, que no estoy Esa es la clave. Esa es la clave. Vale, es que yo no estoy viendo desde un si punto de vista físico.
Claro, tío. tú lo estabas mirando con el punto de vista real, porque es así en Claro, Lo realidad. estás haciendo bien, no con el programa. Por eso se debería volver más azul, pero el programa Vale, lo que te ya. hace es que se te vuelva más roja, Nada, precisamente me callo. porque lo único que te hace es tener un cuerpo más grande, pero con el mismo combustible del sol. Entonces le da para menos, He básicamente. visto un sol muy grande que no era azul y he dicho, esto está mal, todo está mal, la vida está mal". En cierto modo sí, Ya no porque me el gusta el experimento que he hecho es un poco tarará. Pero Como bueno, dato curioso, era curioso que sí. como dato súper estúpido y curioso, las órbitas elípticas para la Tierra obviamente está en una órbita elíptica alrededor del Sol y esto también se plasma en las estaciones del año, porque la Tierra va dando vueltas, o sea, las estaciones del año dependen de la inclinación del eje terrestre, pero cuando a nosotros nos toca el verano, la Tierra está más alejada del Sol y cuando nos toca invierno está más cerca. Y por eso el verano dura más tiempo en el hemisferio norte. Estás mucho más alejado del Sol y creo que dura Claro. como unos pocos días más, básicamente. Pero Más por despacio, definición. claro. Por Qué definición, porque cuando tú estás mucho en lo que se llama el afelio, que es cuando estás mucho más lejos de la estrella que tienes en uno de los focos de la elipse, pasas más despacito, entonces eso se traduce incluso aquí en la Tierra, que el verano dura unos pocos días más que el invierno, que es cuando más cerca pasas del Sol. Sí. ¿Y qué me podéis contar de la última fase? En la que ya cambia ahí un poco. Pasa de ser A la mía, ¿no? Pasa de ser una piedra, básicamente, muy fría. Que es al final lo que vemos, que se vuelve pues, un asteroide grande. A ser otra cosa. Pues creo que esta sí que es mi parte. Eso es un agujero negro. Vale, ahí Fer lo que ha hecho ha sido juntar tanta masa que crea un agujero negro. En realidad un agujero negro, lo he comentado alguna vez, no es una cuestión tanto de masa como de densidad. Pero bueno, licencias poéticas del programa. No quiero comentar demasiado. Simplemente que esto sí que es un proceso físico, el hecho de que muchos agujeros negros se forman a partir de estrellas muy grandes que en los últimos ciclos de su vida colapsan hacia adentro, la gravedad es tan fuerte que al final se forma un cacharro tan denso que crea un agujero negro, que es lo que pasa al final de la animación. Hay otros que no, que son agujeros negros, los que se llaman primordiales, que se supone que Big Bang, fluctuaciones cuánticas, movidas varias, pero bueno, tampoco quiero meterme ahí. Aquí lo interesante, ahora cuando lleguemos otra vez, es cómo cambia el fondo. Lo más interesante del agujero negro es cómo cambia lo de detrás alrededor del agujero negro. Cómo cambia la luz que nos llega. ¿Por qué? Porque un agujero negro es tan masivo que curva las trayectorias de la luz. Incluso la propia luz se ve afectada por la gravedad del agujero negro. Entonces, si os fijáis, hay... ¿puedes parar la animación un momento, Fer? Como por Sí, ahí. ahí lo tienes. Por ejemplo. Justo hay un poco regular, pero bueno. Hay estrellas que... Tú dale, que yo te busco ahí. Vale, ahí. Se ve un poco regular, pero bueno, se ve que hay estrellas que aparecen igual a los dos lados del agujero negro. Son la misma, porque es una estrella que está detrás y entonces la luz que llega por un lado o por otro se curva y nos llega a nosotros y parece que está a ambos lados del agujero negro. Es lo que se llama lente gravitacional, que es una cosa de la que también podemos hablar en otro momento, porque ya digo, yo ahora mismo tampoco me quiero meter mucho, no quiero hablar demasiado más de agujeros negros ni ponerme muy técnico, pero me parece que está muy bien simulado sobre todo eso, el tema de cómo afecta a lo que vemos detrás del propio agujero negro. Me parece muy chulo. Y nada, comentar que una estrella gorda puede formar un agujero negro, como pasa aquí. Tú le metes mucha masa y al final te forma un agujero negro. No es del todo correcto porque no está la evolución estelar como estábamos comentando antes, bueno, como estaban comentando principalmente Álvaro y Fer, pero sí es cierto que con mucha masa al final eso peta en agujero negro. Y pues por mi parte es que tampoco no quiero decir mucho más. Y además llevamos aquí 2 horas y pico. Y ya como última cosa, y ya me callo en la boca de astrofísico que tengo, básicamente la línea esta que se veía horizontal detrás, la línea vertical que se veía detrás de la simulación, era la Vía Láctea, porque al ser parte al ser el sistema solar se veía todo el canto de la Vía Láctea, que era esta línea más azul que se veía. El Más brazo de blanca. Perseo, Sí, y ya está. concretamente. Pues sí. Está muy, muy guay.
Insisto, esto es un tema que nos da para 1, 2, 7, 300 programas. Entonces, si hay interés por vuestra parte, buenas chicas que no hemos dicho nada, pero interés por vuestra parte, dejadlo en comentarios, en lo que sea, preguntas, ya sabéis, lo que sea. No nos vamos a entretener más porque llevamos ya pasados de tiempo, entonces pediros disculpas porque, pues bueno, nosotros nos tiramos aquí, pero al final quien tiene que escucharlo sois vosotros, entonces pues es más chapa escuchar más, eso es matemáticamente cierto. Entonces, Más tiempo, más chapa, correcto. Un teorema eso. como siempre, daros las gracias tanto a los que habéis estado por aquí como a, sobre todo, Álvaro y Dani por soportar este programa un día más y sacarlo adelante. Que lo habéis hecho de puta madre, la verdad, hablando en plata. Y nada, que nos veremos en el siguiente, que puedo spoilear, como ya he spoileado antes, recuerdo que también tendrá que ver con cosmología. Así que si os ha interesado De inflación 3. Inflamación 3. El retorno. el retorno del inflatón. The return of the inflation. Así que nada, nos vemos en el siguiente y muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Hasta Nos vemos. luego. Adiós.